Buenas tardes, mi nombre es Carlos Bartra, tu profesor Soma de la empresa Takahashi. El día de hoy veremos la capacitación referente al tema de trabajos en caliente. Eh, si bien es cierto, nosotros realizamos no siempre, eventualmente, algunos trabajos en caliente, pero es bueno conocer también, al menos lo más importante, son los trabajos en los que nos hemos visto involucrados en algún momento, ¿no? ¿Qué es el trabajo en caliente? ¿No? El trabajo en caliente nos dice es todo proceso de trabajo que se produce o que produce llama o chispas y presenta un peligro de incendio para las áreas circundantes y para el personal, ¿no? Es decir, cualquier tipo de trabajo que pueda producir una fuente de ignición, ¿no? Entonces, siempre eso hay que tener en cuenta, ¿no? Algunos ejemplos de trabajo en caliente, ¿no? Hay diversos tipos de metodologías para este tipo de trabajo, o tipos, por decirlo así, pero entre los principales no podríamos mencionar, ¿no? La soldadura y corte con soplete de gas, ¿no? El cual usa una llama para unir o cortar el metal, ¿no? En este caso podría ser el oxicorte, ¿no? La soldadura y corte por arco eléctrico, ¿no? El cual se usa, como bien dicho, bien dice, arco eléctrico entre un electrodo de un metal y un material de base para unir o cortar el metal, ¿no? El esmerilado, ¿no? Usa una rueda de esmeril que gira a una alta velocidad para cortar el metal, ¿no? El cual también podría ser el desbaste, ¿no? Que también se usa, ¿no? Comúnmente, ¿no? ¿No? La soldadura fuerte y blanda, el cual usa calor para fundir un metal de relleno utilizado para unir el metal, ¿no? En este caso, es claro, se interactúan dos partes por medio de la fusión, ¿no? Ese metal que se aporta se usa para rellenar y unir esa pieza, ¿no? ¿No? Que queremos unir, ¿no? Entonces, los trabajos en calientes siempre debemos tener en cuenta de que son muy importantes en el día a día, nos van a servir para realizar un montón de infinidades de aplicaciones, ¿no? En nuestros trabajos, por ejemplo, ¿no? En el tema de las redes contra incendio, podemos, muchas veces se ha usado, ¿no? Lo que es el corte, ¿no? A través del esmeril. En el trabajo de cerco eléctrico se ha utilizado la soldadura para, digamos, fabricar los postes, ¿no? ¿No? Lo que es el esmerilado se ha usado también para pues, dejarlo liso la superficie de este poste, ¿no? En muchas ocasiones se han usado ese tipo de trabajos, ¿no? Y digamos, debemos también tener las medidas preventivas de seguridad para poder realizarlo, conocer lo más importante, ¿no? Normalmente nos basamos en las normativas legales, ¿no? La ley 29783 y modificaciones, ¿no? El reglamento de la ley 29783 y modificaciones, ¿no? También muchos de los procedimientos, ¿no? Que se dan en las diversas empresas, también se toman como referencia la norma NFPA 51B, ¿no? La cual indica los pasos a seguir la normativa referente a los trabajos en caliente, el decreto supremo 024 del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que el cual es el reglamento de seguridad y salud del trabajo para la minería, y asimismo la norma G050, la cual es la norma de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción, ¿no? Que también da ciertas indicaciones referentes a los trabajos calientes, ¿no? Entonces, siempre que queremos realizar un procedimiento o revisar algunas pautas, podemos revisar estas normativas, ¿no? Para poder tomar algunas decisiones respecto a algún trabajo que podamos hacer, ¿no? Y que tal vez no conozcamos, ¿no? Las fuentes comunes de ignición durante los trabajos en calientes, ¿no? Llamas abiertas, chispas eléctricas, chispas de soplete, los gases calientes, ¿no?
por fricción e impacto, superficies calientes, chispas de esmeril o pulidora, chispas de taladro, chispas de corte, no en este caso de metal, ¿no? Piso, chispas por trabajos de arenado a presión, etcétera, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? En las imágenes de algunas fuentes comunes de ignición, ¿no? Pero para poder entender la ignición, siempre debemos basarnos en algo de elemento básico a conocer, ¿no? El cual es la química del fuego, ¿no? Y en ese caso, el tetraedro del fuego, ¿no? Conocer eh, estos elementos que van a originar en este caso el fuego y poder conocer cada uno de ellos para que en algún momento, si ocurre algún conato, ¿no? De incendio, bueno, en este caso un conato, ¿no? Un fuego, ¿no? Y podamos eliminar algunos de estos elementos para poder apagarlo, ¿no? ¿No? Lógicamente que del conato ya pasar al incendio en sí, ya no se puede hacer mucho en este caso y lógicamente debemos proceder, ¿no? A activar nuestro procedimiento de emergencia, pues, ¿no? Y los elementos del tetráedro del fuego, ¿no? La fuente de oxígeno, ¿no? La fuente de calor, ¿no? ¿Qué más? ¿No? En este caso, los combustibles, ¿no? Los combustibles y con la combinación de ellos, ¿no? Para que se active y se dé una vuelta, por decirlo así, es la reacción en cadena, ¿no? ¿No? Entonces, esos cuatro elementos debemos tomarlo en cuenta en caso ocurra, ¿no? Un conato, ¿no? Un incendio, ¿no? ¿No? Peligros de los trabajos en caliente, ¿no? El trabajo en caliente expone a diferentes peligros, ¿no? Dice, antes de comenzar el trabajo en caliente, su supervisor identificará los peligros en el lugar de trabajo, ¿no? Es decir, por eso siempre en el ATS se coloca lo que es la inspección en el lugar de trabajo, ¿no? Si yo voy a realizar un trabajo en caliente, primero debo asegurarme la zona, ¿no? Donde yo voy a trabajar, ¿no? Reconocer las fuentes de ignición antes de, ¿no? Pero asimismo vamos a mencionar, ¿no? Diversos peligros a los que se están expuestos, ¿no? El incendio, la descarga eléctrica, el arco eléctrico, las quemaduras, los gases inflamables, la luz intensa, ¿no? Estos son entre los principales, ¿no? Peligros que se dan en este tipo de trabajos, ¿no? ¿No? Eh, los gases inflamables, la luz intensa, las quemaduras, el arco, la descarga, el incendio, si no lo podemos controlar desde el inicio, en algún momento esto se puede convertir en algo muy mortal, ¿no? Para el trabajador, para los trabajadores, para la propiedad, para el medio ambiente, ¿no? Como vemos, en muchos casos que ha ocurrido, por ejemplo, no, bueno, en el trabajo informal, digamos, ¿no? A veces sueldan, esmerilan, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó muchas veces en los centros comerciales, en Mesa Redonda, en, en las galerías, ¿no? En los almacenes de pintura, donde a veces de repente van a hacer un trabajo, aunque parezca común, de soldar una puerta, ¿no? Entonces la chispa que genera, ¿no? O de repente cuando van a cuadrar ya la puerta y van a realizar el esmerilado, esas chispas que están a alta temperatura, ¿no? Que el viento la puede llevar hacia un destino donde justo se almacenan de repente materiales peligrosos, materiales inflamables, y este puede reaccionar, ¿no? Dando lugar a un incendio de grandes magnitudes, ¿no? El cual también genera un impacto muy negativo en el medio ambiente, pues, ¿no? ¿No? Entonces hay que controlar, en este caso, identificando todos los peligros que nos puedan generar en el trabajo. Más adelante ya lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Vamos a comenzar con algunos tipos de, digamos, de trabajos en caliente. No vamos a ver todos porque lógicamente es una gama inmensa y depende de las aplicaciones que se le da a este tipo de trabajos, ¿no?
pero al menos los que alguna vez en la empresa se han visto nos hemos visto involucrados, digamos, ¿no? Eh, Vamos a ver el tipo de, por ejemplo, de la soldadura blanda o fuerte, unión de piezas metálicas de igual o diferente naturaleza mediante la aportación de metal o aleación cuya temperatura de fusión es inferior a la del metal base, ¿no? ¿Por qué se dice blanda o fuerte? Solamente es por el tema de la temperatura de fusión a la cual se alcanza ese metal, ¿no? Digamos, ¿no? Ese metal de aportación, como se diría, ¿no? No, creo, más o menos, de acuerdo a lo que se ve en las literaturas, lo que es menores de 400 grados centígrados se considera blanda y mayores a estos, ¿no? Fuerte, ¿no? Y como les comenté en el inicio, es una pieza, ¿no? Mediante en este caso, la aportación de este metal, ¿no? ¿No? Mediante la fusión, ¿no? La soldadura por arco eléctrico, ¿no? Y bueno, en este caso, siempre se va a variar, siempre recordar estas palabras, ¿no? Diferencia de potencial, ¿no? Desprendimiento de luz y calor, ¿no? Ese es el tipo de soldadura más común, más empleado, ya que en este caso, digamos, es más económico, en este caso también por el tema de mantenimiento, por el tema de los insumos, ¿no? Entonces, es una de las más empleadas, ¿no? En el mercado, ¿no? En este caso, la soldadura por arco eléctrico, ¿no? La fuente de calor, dice, es un arco eléctrico que al frotar ligeramente el extremo del electrodo con el metal de las piezas, se produce un cortocircuito llegando hasta 4000 grados centígrados, ¿no? Y esto tiene como resultado la aparición de una chispa a altísima temperatura que calienta el aire entre los dos puntos de contacto, fundiendo el electrodo y suministrado el metal o suministrado el metal de relleno a la unión, ¿no? La varilla del electrodo, como para conocimiento, ¿no? Está recubierto de sustancias no metálicas cuya composición química puede ser muy variada de acuerdo al uso que se le requiere, ¿no? Las más conocidas como las cédulas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eh, esta diferencia de potencial normalmente siempre se genera a 220 y bueno, también dependiendo de la pieza que tú vas a trabajar, se va a bajar o subir el amperaje, ¿no? Dependiendo la aplicación, ¿no? Que se le va a dar, ¿no? La soldadura por gas, ¿no? Unión de piezas metálicas mediante el calor aportado por la llama procedente de una combustión de un gas en un equipo denominado soplete, pudiendo utilizar o no metal de aportación. La llama más usada es la oxiacetilénica, en la que se alcanzan temperaturas de algunos 3200 grados centígrados, aunque también se pueden utilizar llamas de oxipropano, oxihidrógeno u oxigas natural, ¿no? Son, en este caso, una de las más conocidas también y de aplicaciones en el mercado, la soldadura oxiacetilénica, ¿no? Que lo vamos a ver más a detalle, pero más o menos de acuerdo a la imagen, lo podemos ver cómo funciona esto, ¿no? De acuerdo a la imagen, tenemos un soplete que realiza, en este caso, dentro del interior de ella, una combustión. Y esta combustión realiza, pues, una soldadura, ¿no? Dentro de la fase metálica. Eh, Tenemos también como elementos, ¿no? En este caso, como mencionamos, gases, ¿no? Los más comunes es el oxígeno y la acetilena. Humos de soldadura, ¿no? En este caso, en la soldadura existen diversos peligros a los que se va a encontrar expuesto, en este caso, el soldador, ¿no? Eh,
Y los humos de soldadura son muy importantes reconocerlos, ya que a la larga, como son humos metálicos, son muy dañinos, ¿no? Para nuestra salud, ya que estos se acumulan en el organismo y pueden ocasionar muchas e infinidades de daños, por ejemplo, al riñón, puede causar cáncer, ¿no? Problemas neurológicos, etcétera, ¿no? ¿No? Sí, nosotros estamos expuestos muy continuamente a este tipo de actividad, ¿no? Lógicamente que si esta actividad no es controlada, a lo largo del tiempo sí va a ocasionar daños a la persona, ¿no? Mm, El humo de soldadura, dice, contiene contaminantes que pueden dañar las vías respiratorias, los pulmones y el sistema nervioso, e incluso provocar cáncer. Los daños son muy graves. En muchos casos los síntomas pueden tardar meses, incluso años en manifestarse, ¿no? Eso es lo que ya habíamos comentado, ¿no? A través de la inhalación, ¿no? En este caso, podría ser a través del contacto, ya que nuestra piel también absorbe de alguna manera, ¿no? Todo lo que está en el medio ambiente, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Ahí vemos, por ejemplo, los gases no tóxicos y tóxicos, ¿no? Los no tóxicos, argón, helio, nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono. Los tóxicos, ¿no? Los gases nitrosos, el ozono, cloruros de hidrógeno, gases causados por el calentamiento de superficies en tratamiento, ¿no? Partículas, ¿no? Acá vemos, ¿no? Irritantes y tóxicas. Solo por mencionar, por ejemplo, óxido férrico, óxido de zinc, ¿no? Plomo, que es un metal altamente pues contaminante, como muchos debemos saber, ¿no? ¿No? Todo lo que son los cromatos también son muy peligrosos, ¿no? Riesgos de la soldadura. Vemos como imagen asfixia, intoxicaciones, conjuntivitis, muerte por explosión, ¿no? Incendios, efectos por la radiación que genera este tipo de actividad, eh, quemaduras, choques eléctricos, estrés, lesiones por escoria, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ya que, por ejemplo, si un personal está soldando y una pequeña partícula que esté a esa temperatura cae al ojo, puede causar una lesión leve, moderada o grave a la persona, ¿no? Entonces siempre por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿No? Y bueno, lo más también importante son los incendios, ¿no? Ni qué decirlo, ¿no? Que ya lo habíamos explicado anteriormente, el cual estas chispas pueden eh, caer dentro de un material inflamable, tóxico, el cual puede reaccionar con ello y generar, ¿no? Un incendio, ¿no? ¿No? Como consecuencia, lógicamente, teniendo saldos de muerte de la persona o personas, la propiedad o de medio ambiente, ¿no? Vamos a seguir con los cortes de metal, ¿no? Inicialmente hablamos con el tipo de soldeos, al menos los que al menos aplican a Takahashi, a TPS. Ahora también los cortes, ¿no? Para mencionar nada más tipos de cortes a la llama, al plasma, ranurado, lo que es arco aire, láser y agua a presión, ¿no? Asimismo, tanto como en la soldadura, también en el corte se dan ciertos tipos de peligros, ¿no? ¿No? Los más, los más comunes, las sustancias tóxicas, ¿no? Todo lo que son los metales, ¿no? Que se producen, ¿no? En este tipo de cortes, ¿no? Los gases también, ¿no? ¿No? Los gases peligrosos, ¿no? Como vapores nitrosos, ozono, monóxido, por decir algunos, y con los riesgos asociados a estos peligros, ¿no? Los cuales pueden ser la intoxicación, la neumoconiosis, ¿no? Los riesgos de asfixia, explosión, quemaduras, impacto por partículas volantes, ¿no? Nos vamos a pasar al esmerilado y picado de escoria, ¿no? ¿No? Entre los peligros, proyección de partículas, partículas de polvos, ruido, electricidad, equipos en movimiento, ¿no? Riesgo, lesiones a los ojos, cara, neumoconiosis, hipoacusia, estrés, electrocución, quemadura, paro respiratorio
atrapamiento de manos y o brazos, ¿no? El esmerilado también es una actividad muy recurrente, en este caso, en nuestras actividades, ¿no? La frecuencia es baja, pero cuando se realiza siempre hay que tener y recordar lo más importante, ¿no? En este caso los peligros, ¿no? Que son normalmente en las actividades siempre ocurren lesiones, ¿no? En este caso a nivel, digamos, de accidentes, de trabajos generados en las industrias. Y entre los más comunes siempre se da la proyección de partículas, por ejemplo, ¿no? Eh, la proyección de partículas, ¿no? Ya que al momento de desmarilar bota cierta escoria, ¿no? Entonces, si no la proyectamos adecuadamente, ¿no? Puede caernos al ojo también, ¿no? También se ve mucho lo que es cuando uno no asegura o cuando pone el disco no adecuado para el tipo de trabajo a realizar. En este caso también podría producirse la rotura de ese disco con la proyección de esta a alguna parte del cuerpo, ¿no? Asimismo también otro tipo de peligro que se ve cuando en equipos en movimiento, cuando no se agarra adecuadamente, ¿no? El esmeril, ¿no? Y también dañando, en este caso, o teniendo contacto con el cuerpo, ocasionando graves lesiones, ¿no? ¿No? Por eso es muy importante conocer, ¿no? El manejo en este caso, del esmeril, ¿no? Eh, También, siempre cuando compramos un equipo, es importante, ¿no? ¿No? El manual del equipo también nos indican los peligros que están adheridos al uso de eso, ¿no? Entonces, siempre cuando tengamos algún equipo que no conozcamos, leer el manual, ¿no? O también ahora en el internet hay una gama de información respecto, en este caso, al uso del email, ¿no? Entonces es bueno conocer también ello, ¿no? Controles de seguridad, ¿no? En este caso, los trabajos en caliente para este tipo tanto del esmerilado como del soldeo, son parecidos, solamente que hay algunas variaciones, ¿no? ¿No? Para el esmerilado, por ejemplo, importante la careta contra impacto y las gafas tipo Googles, ¿no? Que sella, digamos, herméticamente los ojos y evita que alguna partícula pueda ingresar, ¿no? Esto también es común para el soldeo, pero en el soldeo vemos que la careta tiene que ser una careta con que, ¿no? Debe tener un pequeño vidrio con filtro, ¿no? Para, en este caso, protección UV, ¿no? Eh, Respirador también es muy importante, ¿no? ¿No? En este caso contra humos metálicos, contra partículas, ¿no? ¿Qué es lo que produce los residuos de estos, ¿no? ¿No? Bueno, el mameluco de trabajo, también que es muy importante y tiene que ser ignífugo, eh, botas de cuero, ¿no? Con bota de acero, la gorra de soldador, que también es muy importante, ¿no? Para evitar que nos caiga todo a nuestro pelo, ¿no? Y esto se acumule, porque, por ejemplo, si yo no utilizo, en este caso, la gorra de soldador, si bien es cierto, también me puede caer, pero como yo estoy en ese ambiente, con la mano puedo coger, puedo introducirme en la boca y no sé qué más, y sin querer me estoy contaminando, ¿no? El mandil de soldador de cobre de cromo, que es de un material ignífugo, los escarpines, los guantes caña larga, que también son muy importantes, ya que cuando nosotros, por ejemplo, usamos uno, digamos, normal, si bien es cierto, puede ser de cuero, pero las partículas pueden entrar dentro del guante, ¿no? Ya que es muy corto, ¿no? Entonces, de nada va a servir colocarte la protección porque igual va a ingresar, ¿no? Lo que necesitamos es un guante caña larga, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Y no está de más decir la protección auditiva, ¿no? ¿No? La protección auditiva es muy, muy importante para ello, ¿no?
ya que el ruido que se genera, ¿no? Al realizar estas actividades, de hecho que va a sobrepasar los 85 decibeles, ¿no? Entonces, de- digamos que tenemos que cuidarnos, ya que hemos identificado dentro de nuestros riesgos, ¿no? El tema de la sobreexposición y por consecuencia la hipoacusia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, vemos que prácticamente son similares, solamente hay unas pequeñas variaciones, ¿no? A veces, ¿cómo se llama? Eh, Siempre un soldeo está asociado a un esmerilado, ¿no? Pues por ello siempre que se debe contar con todas las protecciones adecuadas, ¿no? Lógicamente que el personal de seguridad, ¿no? En este caso los prevencionistas, ¿no? Supervisores o más deben identificar esto antes de, ¿no? Antes de realizar los trabajos para poder construir los controles que se van a usar para que no ocurra ningún accidente, pues, ¿no? No está más de más decirlo, ya que el esmeril, tanto la máquina de soldar, ¿no? ¿No? Se genera, o en este caso, para poder utilizarlo, debemos, ¿no? Generar de todas maneras energía eléctrica, ¿no? Entonces, de hecho que siempre va a haber un riesgo de electrocución, ¿no? En este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, algunas pautas, ¿no? Que nos dan: apagar el equipo cuando no esté en uso, usar guantes para el manejo del equipo, mantenerse con nuestro equipo y el área de trabajo, mantenerse con los guantes, ¿no? ¿No? Siempre revisar los cables, si es posible, en este caso, ¿no? Dependiendo del tipo de locación donde nos encontremos, eh, pasar los cables, ¿no? Por arriba, si en caso no se puede, delimitarlos, señalizarlo, para evitar, ¿no? En este caso, algún tropiezo, y también revisar, pues, que no trabajemos en zonas húmedas, porque, como sabemos, el agua es conductor de la electricidad y, digamos, se podría originar eh, una electrocución, ¿no? Al personal, ¿no? Quemadura por arco eléctrico, ¿no? La quemadura por arco eléctrico, como ustedes saben, eh, eso, este arco eléctrico genera temperaturas muy elevadas, como vemos, ¿no? Entonces nuestra piel es muy sensible, lógicamente no va a caer una chispa, ¿no? Del arco, no puede generar quemaduras, puede ser de primero, de segundo, de tercer grado, no, no sabemos, pero para ello, pues, hay ciertas medidas, ¿no? Que podemos mencionar para evitar todo ello, ¿no? Dice: los rayos ultravioleta e infrarrojos emitidos por el arco de soldadura pueden ocasionar quemaduras, por lo que se recomienda el uso de camisa manga larga, ¿no? Y de mantener dichas mangas abajo hasta los puños, ¿no? Camisa de gym, ¿no? En este caso, ¿no? Conserva abotonada tu camisa, a veces por el calor, ¿no? Que hace dentro del ambiente. A veces algunas personas tienden a abrirse la camisa, ¿no? Entonces, por ahí puede entrar la chispa, ¿no? Generando algunas quemaduras, ¿no? Al personal, ¿no? Por eso no se debe hacer ello. Revisa siempre tu careta antes de empezar a soldar. Esto con la finalidad de cerciorarte de que el vidrio oscuro o de sombra no esté gritado o roto, ¿no? Siempre es indispensable, pues, la inspección de los equipos de protección personal antes de realizar la actividad, ¿no? Para ello es muy importante eso, ¿no? Protección a la vista. El arco eléctrico que se utiliza como fuente calórica desprende radiaciones visibles y no visibles. Dentro de estas últimas tenemos aquellas de efecto más nocivos, que son los rayos ultravioleta e infrarrojos, ¿no? ¿No? Como ustedes saben, ¿no? A veces si tú pasas por una esquina, de repente por un taller mecánico, ¿no? Automotriz, por ejemplo, ¿no? Donde también se sueldan ciertas partes del auto, ¿no? En este caso de la carrocería. eh, Hay mucha gente que todavía no tiene mucha, eh, ¿cómo se puede decir? No tiene mucha predisposición a la seguridad, ya que a veces conocen los peligros, pero
por motivos, digamos, que no está de más mencionarlo ahora, ¿no? Hacen caso omiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, sueldan sin careta, ¿no? Sueldan sin sus CPPs, tanto los guantes, ¿no? A veces hasta en short sueldan, ¿no? Y a veces uno dice, no, no les pasa nada, no sé por qué yo debería usar, ¿no? Pero ese es porque, bueno, por cosa del destino no ha ocurrido nada todavía, ¿no? Pero muchas veces también las personas pues hasta pueden quedar ciegas, ¿no? En este caso, por la radiación que se emite, ¿no? ¿No? En este tipo de actividades, ¿no? Dice, el tipo de quemadura que el arco produce en los ojos no es permanente, aunque sí es extremadamente dolorosa. Su efecto es como tener una arena caliente en los ojos. Para evitarla, debe utilizarse un lente protector de vidrio inactínico, inactínico, ¿no? Entonces, así mismo, eso es lo que le comenté eh, en su momento, ¿no? Que hay que tener siempre, los ojos hay que cuidarlos en ese tipo de trabajo, ¿no? Ya que sin los ojos, pues, tanto los ojos, las manos, pues, ¿no? Son elementos importantes, ¿no? Para nosotros, ¿no? Es por ello que también ahora nos exigen también, pues, realizar campañas de seguridad para el cuidado de ellos, debido a estas cosas que pasan, ¿no? Sobre todo en los trabajos de alto riesgo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el trabajo en caliente, pues la protección de la vista es algo fundamental, ¿no? Protección contra incendios. Dice, los incendios pueden ocurrir en donde se efectúen trabajos de soldadura o corte si se permite que cualquier material combustible haga contacto con el arco, la flama, chispas o escoria caliente, ¿no? Antes de empezar a trabajar, retire todo el material combustible del lugar, ¿no? Si no se puede retirar dichos materiales, instale barreras contra fuego, ¿no? Mantas, ignífugas, láminas, ¿no? En este caso también podría ser lo que es el biombo, ¿no? Como se le dice, ¿no? Conocer de antemano el lugar en donde están ubicados los extintores, ¿no? ¿No? Y siempre en el trabajo en caliente, como norma, nos exigen que se debe contar con un extintor a la mano, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en las papeleras, en las empresas papeleras, también te exigen no solamente tener un extintor a la mano, sino un balde de agua, porque a veces, como se hacen trabajos de soldadura cerca a, a lo que es todo lo que es la materia prima, por decir así, ¿no? El almacén de cartones y todo ello. Entonces, siempre se exige que a la mano tengan un balde de agua, ¿no? Ya que es mucho mejor, digamos, o más rápido, ¿no? Y apagarlo, ¿no? Porque el papel empieza con un pequeño humito, por decirlo así, ¿no? ¿No? Luego de eso ya se empieza a encender mientras que encuentra más, ¿no? Pero entonces si yo tiro el agua, lógicamente, más rápido lo voy a apagar, ¿no? Entonces, es algo que lo he visto en algunos trabajos que he realizado en otro tipo de industria, pero también es bueno comentarlo porque nos va a servir de todas maneras en algún momento, ¿no? No basta con tener el extintor, sino también cómo usarlo. Muchas veces, en las diversas prácticas que se han podido tener, ¿no? Anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos en contra del viento, eh, en este caso a veces rompemos el precinto, pero no sacamos el seguro, y al momento de accionar nos queda, decimos, ¿por qué no sale? Qué raro. ¿Por qué? Porque no se sabe, ¿no? No sacaron el seguro y por eso no sale nada, por ende, ¿no? Otras veces agarramos un extintor que está vencido o que nunca lo hemos revisado y tiene fuga, no funciona la manguera, entonces es muy importante por eso revisarlo antes de usarlo, ¿no? No debe soldarse en lugares expuestos a polvos, gases provenientes de operaciones de pintura, vapores inflamables, ¿no? Este tipo de, por ejemplo, si nosotros trabajamos en un ambiente que hay demasiado polvo en el ambiente, ¿no? Ese polvillo
¿no? Con una chispa puede generar una explosión, ¿no? ¿No? Lo que se le dice la explosión de polvo. Entonces siempre hay que tener por eso mucho cuidado, ¿no? Asegurarse de eliminar cualquier residuo inflamable para reducir el riesgo de explosión o incendio. Compruebe que todas las piezas huecas tengan buena ventilación antes de soldarlos para evitar la acumulación de gases. Seguimos con los controles de seguridad. La ventilación del área de trabajo. De preferencia, lógicamente, es tratar de hacerlo en un ambiente ventilado, si es posible al aire libre, donde no tengamos presencia de material inflamable, pero muchas veces las condiciones no se presentan así. Pero, por ejemplo, vemos en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, el uso de campanas extractoras, ¿no? En este caso, biombos, ¿no? ¿No? Y la eliminación de materiales inflamables va a ayudar de que el trabajo se pueda realizar de manera, ¿no? Segura, ¿no? Pero esto es cuando es en un taller y vas a soldar algunas piezas conocidas. Pero en la industria, lógicamente, no vas a sacarte un tramo de una red, ¿no? Contra incendio, por ejemplo, ¿no? Se tiene que hacer el trabajo in situ. De todas maneras, se debe asegurar que las condiciones de trabajo sean las adecuadas, ¿no? Para poder proceder a iniciar, ¿no? No, pero igual no está de más mencionar, pues, ¿no? La ventilación del área de trabajo, en este caso sería un taller, ¿no? A través del extractor, ¿no? Por eso dice, se recomienda el sistema de extracción y ventilación localizada de humo, además de colectores de polvo en áreas de trabajo de soldadura, remoción de escoria, etcétera, ¿no? La seguridad de uso de la máquina de soldar. No está más de más decir que también todos los equipos normalmente vienen con un manual, ¿no? De uso, ¿no? Donde también nos indican los peligros, digamos, adheridos al uso de ellos, ¿no? Entonces, no está de más decir de que hay que leer, ¿no? No leemos, no vamos a conocer la información, no vamos a nosotros verificar esto que nos cuentan en las capacitaciones, ¿no? Entonces, es muy bueno investigar y conocer su uso adecuado, ¿no? Entonces, en resumen, nos dicen, antes de usar la máquina de soldar al arco, debe guardarse ciertas precauciones, conocer su operación y manejo, como también los accesorios y herramientas adecuadas. En la mayoría de talleres o de los talleres, el voltaje usado es de 220 o 380 voltios. El operador debe tener en cuenta el hecho de que estos voltajes son altos, ¿no? Capaces de inferir graves lesiones a la persona, ¿no? Por ello es muy importante que ningún trabajo se realice antes de haber comprobado que la máquina ha sido desconectada de la energía, abriendo el interruptor para desenergizar el circuito. Cualquier inspección en la máquina debe ser hecha cuando el circuito ha sido desenergizado, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? No debemos eh, realizar una inspección o mantenimiento de algún equipo, como ustedes deben saber, ¿no? Mientras este no esté desenergizado, ¿no? ¿No? Como haciendo una memoria en la capacitación de seguridad eléctrica, pues, ¿no? También, bueno, en lo que es la industria, pues conocemos que la mayoría, o en este caso ya por normativa, ¿no? Nos dicen de que todo equipo debe estar, ¿no? Ligado a un sistema de puesta a tierra, ¿no? Para que esa energía de desfogue pueda irse a tierra, ¿no? Dice, todo circuito eléctrico debe tener una línea a tierra para evitar que la posible formación de corrientes parásitas produzca un choque eléctrico al operador. Cuando este, por ejemplo, llegue a poner una mano en la carcasa de la máquina, ¿no? Nunca opere una máquina que no tenga su línea a tierra, ¿no? ¿No? Circuito de soldadura, cuando no está en uso el portaelectrodos, nunca debe ser dejado encima de la mesa
o en contacto con cualquier otro objeto que tenga una línea directa, ¿no? A la superficie donde se suelda, ¿no? El peligro de este caso, en este caso, es que el porte electrodo en contacto con el circuito a tierra provoque que el transformador del equipo un cortocircuito, ¿no? Y lógicamente si estamos cerca, ¿no? Vamos a cerrar el circuito y nos va a ocasionar graves daños, ¿no? Bueno, más que conocimiento en este caso, ¿no? Algunos elementos que se usan en el soldeo de por arco eléctrico, la máquina, lo que es el cable, las extensiones eléctricas que hay para poder llegar al punto, también, ¿no? Las tenazas, el extintor y el biombo que ya es conocido, pues, ¿no? Dice, en caso no estén en buen estado, hay que realizar o pedir su cambio, ¿no? No, vamos a ver, vamos a entrar a lo que es trabajo de oxicorte, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que normalmente los gases más comunes para este uso son el oxígeno y el acetileno, ¿no? En este caso nos dicen ubicar las botellas de oxígeno y acetileno en un lugar seguro y a una distancia donde no lleguen las chispas de soldadura, ¿no? Conectar la manguera melliza a las botellas de oxígeno y acetileno usando las llaves apropiadas, ¿no? O adecuadas. Purgar las mangueras y los sopletes antes de encender la llama, abriendo las válvulas de las botellas de oxígeno y acetileno. Se debe permanecer parado al costado del reductor de presión, nunca adelante o atrás, ¿no? Ya que ese desprendimiento de gas, si está cerca, puede ocasionar, digamos, una explosión, ¿no? Si no tenemos, estamos de frente, podemos convertirnos o entrar en la zona del incendio, ¿no? Verificar que necesitan fugas de oxígeno o acetileno en las conexiones y manguera melliza flexible. Realizar la tarea de acuerdo a la orden de trabajo. Bueno, como hoy vemos la imagen, pues tenemos las partes, ¿no? Del equipo de oxicorte, ¿no? El soplete, las boquillas, los reguladores de manómetro, en este caso de los diferentes gases, no tanto del acetileno, del oxígeno, ¿no? Las mangueras, que es muy importante revisar y evitar de que éstas entren en contacto con superficies filudas para evitar fugas, ¿no? Las válvulas atrapallama, ¿no? O antirretornos, como dirían, ¿no? Entonces, ello es muy importante para que este trabajo de oxicorte se realice de manera segura, ¿no? Tenemos la inspección y uso general del soplete, ¿no? Dice, inspeccione todo el equipo antes de realizar la soldadura o corte o soldadura dura con el soplete. Regularmente realice procedimientos de mantenimiento preventivo y consulte las especificaciones del fabricante, ¿no? El mantenimiento preventivo es muy importante. Nosotros, ya como empresa, nosotros realizamos mantenimientos preventivos, ¿no? Entonces, sabemos el fin de ello, ¿no? Entonces, también debemos aplicar ello a nuestros equipos, a nuestras herramientas, para nosotros poder realizar estas actividades, ¿no? Con la seguridad 100% de que no nos va a pasar nada, ¿no? Inspecciones antes del turno, sopletes y mangueras. Revise que no haya fugas, daños o conexiones sueltas, ¿no? Entonces, siempre hay que guardarla también en un lugar adecuado, ¿no? Cilindros de oxígenos y accesorios. Deben estar debidamente etiquetados, ¿no? Claramente visibles y libres de aceite y grasa, ¿no? Que es lo que se ensucia, ¿no? Siempre revisar que también el cilindro no tenga fugas, ¿no? Lógicamente que también depende mucho de nuestro proveedor que y nos entregue de manera adecuada con toda la documentación también, ¿no? De respecto a ello, ¿no? De los cilindros, ¿no? Asimismo, también debe contar, pues,
Eso lo vamos a ver de todas maneras, pero por ejemplo para traslado de estos cilindros, ¿no? En el coche, pues debe contar con, como le dicen, como el protector o el capuchón, ¿no? Del cilindro, ¿no? ¿No? Para evitar que en algún momento, si ocurre una caída de este cilindro, pues este salga, este gas salga proyectado, pues, ¿no? El aparato de soldar, cerciórese de que los componentes estén limpios y sin aceite o grasa, ¿no? Válvulas, reguladores, ¿no? Revisión. Mantenimiento. Etiquete y retire del servicio todo equipo defectuoso, dañado, desgastado. Repárelo, descártelo. Limpie adecuadamente las puntas obstruidas del soplete, ¿no? Porque mientras que se da dando uso, este se va obstruyendo, ¿no? Debido a los residuos que quedan, ¿no? En la boquilla, ¿no? Entonces, para evitar la acumulación, ¿no? El retorno de este gas, hay que limpiarlo, ¿no? ¿No? Con una pequeña agujita, que puede ser, ¿no? Se le empieza a meter y se le empieza a quitar todos los residuos, ¿no? Uso seguro de soplete, use válvulas antirretorno de llama. Este es muy importante, ya que si no contamos con esas válvulas, el gas puede retroceder y con el calor que se encuentra puede ocasionar una explosión, ¿no? Enciende el soplete solo con herramientas aprobadas, ¿no? Al terminar el trabajo, cierre las válvulas y quite la presión de las mangueras. Uso y preparación seguros de mangueras, ¿no? Mantenga las mangueras lejos de pasillos, escaleras fijas y portátiles. Por ejemplo, puede colocar las mangueras usando sujetadores no metálicos. No, no metálicos, ¿por qué? Para evitar que el rasguño, ¿no? Para evitar enredos puede encintar mangueras paralelas, pero no más de un tercio de cada una en secciones de 12 pulgadas. Verifique que los conectores de las mangueras no puedan desconectarse de un jalón. Se debe hacer un movimiento de giro para separarlo. Uso seguro de las mangueras. No use la misma manguera para materiales diferentes. Las mangueras de oxígeno y gas no son intercambiables. No use una sola manguera con más de un paso de gas. Al finalizar la tarea, libere la presión de la manguera. Al terminar de trabajar, guarde la manguera en un lugar o caja ventilados, ¿no? Uso de la válvula del cilindro, ¿no? Dice, el uso del adecuado de las válvulas del cilindro resguarda su seguridad y extiende la vida útil del producto, en este caso del equipo. Abra siempre las válvulas lentamente y con cuidado, ¿no? Al abrir las válvulas, párese al costado, no de frente. No abra los cilindros de gas cerca de fuentes de inyección. No abra demasiado los cilindros de etileno. Dice 3/4 de giro de cabezal o menos es lo ideal. Nunca gire el cabezal más de una vez y media. Antes de conectar la válvula a un regulador, abra la válvula levemente y ciérrela rápidamente. Esto permite eliminar cualquier material extraño en el orificio de la válvula, ¿no? Cierre las válvulas, purgue las líneas, quite los reguladores, coloque las tapas de seguridad en la válvula. Al almacenar los cilindros, antes de trasladar los cilindros, cuando un cilindro esté vacío, cuando deje los cilindros sin supervisión. Todos los cilindros deben estar equipados con una manija o llave para poder cerrarlos de inmediato cuando sea necesario. Para el traslado del cilindro, ¿no? Antes de trasladar el cilindro, debemos comunicar, ¿no? Debemos comunicar que estamos realizando esta actividad, ¿no? Por eso dice, obtenga la autorización. Verifique el contenido de los cilindros y lea las hojas informativas de seguridad sobre los requisitos de manipulación, ¿no? Cierre las válvulas, purgue las líneas, quite los reguladores y coloque las tapas de seguridad en la válvula.
en los capuchones, como se le dice. Cerciórese de que no hay obstáculos en la ruta que planea hacer, ¿no? Al taladrar los cilindros, use un carro diseñado para tal fin, use una cadena para asegurarlos al carro, permanezca en lugares designados, nunca recueste los cilindros sobre sus lados ni los haga rodar con la mano. Como debemos recordar, bueno, los cilindros son de material, ¿no?, inflamable, combustible. Entonces debemos tener ciertas pautas para poder almacenarlo, ¿no? Lógicamente, nuestro proveedor nos va a entregar una hoja de seguridad, ¿no?, de este producto que estamos adquiriendo, y también ahí va a haber algunas pautas, ¿no? Mencionar, en este caso, el área de almacenamiento como requisitos. Tiene que ser un área fresca, ventilada, ¿no? Seco, libre y limpio de materiales combustibles, protegida de peligros visibles, ¿no? ¿No? Prácticas de almacenamiento. Limite el acceso a personas autorizadas y capacitadas. Mantenga siempre los cilindros parados verticalmente. Purgue las líneas, quite los reguladores y coloque las tapas de seguridad en la válvula. Siga las prácticas de seguridad con otros cilindros que estén llenos o vacíos. Para aislarlo, mantenga todos los cilindros y materiales combustibles a 20 pies de escaleras, pasillos y elevadores. Mantenga todo material combustible a 20 pies de todos los cilindros. Mantenga los cilindros de oxígeno apartados de los de gas y materiales combustibles como o con uno de los siguientes: una barrera no combustible de 5 pies con una clasificación de resistencia al fuego de media hora, ¿no?, a una distancia de 20 pies. Algunos gases presentan requisitos adicionales para su almacenamiento, ¿no? Esto lo podemos también revisar, ¿no?, en la hoja de seguridad, o alguna indicación de nuestro proveedor también que nos pueda ayudar en este caso, ¿no?, con ello, ¿no? No, bueno, para los trabajos de oxicorte ya conocemos y hemos visto, ¿no?, el tema del coche, la cadena, el extintor, los seguros, eh, los manómetros, las mangueras, las válvulas, el soplete, ¿no?, que son elementos que son muy importantes para este tipo de trabajo, y tenemos que revisarlo también porque si no, si encontramos algo en mal estado y lo usamos, puede ocasionar un accidente que a veces puede ser muy grave, ¿no?, como consecuencia hasta la muerte, ¿no? ¿No? En caso no esté en buen estado, cambiarlo, reportarlo de manera inmediata para proceder a su cambio, ¿no? Lógicamente, para iniciar algún trabajo en caliente, tenemos algunas consideraciones, ¿no? Como siempre, cierta documentación que debemos requerir para nosotros poder iniciar estos trabajos, ¿no? Dice, de tener fuente de energía potencial, coordinar con mantenimiento para sistema de bloqueo y etiquetado, ¿no? Aplicar el PET de bloqueo y etiquetado, ¿no? De tener tareas en trabajos en caliente, aplicar su PETAR respectivo. Retira todo el material combustible inflamable del área de trabajo, teniendo en cuenta la dirección del viento y generación de chispas, ¿no?, en un radio de 11 metros. Colocar un extintor PQS al alcance del soldador, un máximo 2 metros de distancia. Para evitar proyecciones de partículas calientes, ¿no?, radiación fuera del área de trabajo, se utiliza biombos de seguridad resistentes al fuego, ¿no?, así como vemos en imagen, ¿no? El soldador nunca debe estar sobre suelo húmedo o charcos de agua cuando suelda. Debe mantenerse aislado del agua aún más cuando trabaje con soldadura eléctrica. Verificar que la ropa no esté impregnada con combustibles, gasolina, petróleo, grasas, aceites u otros, ¿no? Eso también es muy conocido, ya que estas chispas, ¿no?, a alta temperatura con material, ¿no?, combustible impregnado dentro de nuestro cuerpo, en este caso dentro, manchado de repente en el brazo, de la camisa, ¿no?, sobre todo, ¿no?, la camisa a veces se mancha, en el pantalón. Entonces
puede ocasionar o se puede prender, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es como decir, no puedes ir a pintar y luego te vas a ir a soldar, ¿no? Eso sí, eso es algo que, por ejemplo, está mal, ¿no? Ya que de hecho que por ahí vas a tener algún resto de estos tipos de materiales combustibles, ¿no? En este caso puede ser el thinner, puede ser la pintura, que son altamente inflamables y me voy a meter a soldar, lógicamente voy a tener un riesgo de que me pueda quemar, ¿no? Lógicamente, ¿no? Los balones de oxígeno y acetileno deberán contar con dispositivo antirretorno de llamas o chispas. El personal entrenado deberá rellenar obligatoriamente los checklists de preuso de las máquinas que se utilizarán, ¿no? Puede ser amoladoras, máquinas de soldar, equipos y corte. Procedimientos adicionales: se debe cumplir con el programa de bloqueo etiquetado de la empresa y todo requisito del equipo de protección al personal, ¿no? Lógicamente, cuando vamos a hacer algún mantenimiento, si vamos a soldar maquinarias, ¿no? Lógicamente, tenemos que primero bloquearlo, ¿no? Y etiquetado, ¿no? Y etiquetarlo. Ya eso lo conocemos, ya, y también se ha visto en estas capacitaciones de seguridad eléctrica, ¿no? ¿No? Entonces no está de más decir, antes de comenzar, inspeccionar, ¿no? Inspeccionar todo lo que es nuestros equipos de protección personal, de qué equipos, herramientas, todo lo que vamos a usar, ¿no? Se suele decir que el suministro eléctrico de la máquina de sonar tenga un interruptor o pueda ser desconectado fácilmente. Al terminar, apague la máquina, ¿no? Al terminar cada turno y siempre debe moverla, ¿no? Cerciórese de que la energía acumulada será descargada conforme a las especificaciones del fabricante. El observador de fuego, ¿no? O el vigía, como se le conoce, es la persona designada para quedar en la observación permanente del área durante la fase del trabajo en caliente y la posterior verificación del área, ¿no? Este vigía, pues, eh, nos ayuda, ¿no? En el antes, durante y después, ¿no? De los trabajos para que la persona, en este caso el soldador, ¿no? O la persona que se designe, eh, pueda realizar su trabajo de manera segura, pues, ¿no? Ya que el soldador, la persona que esté cortando, no puede tener dos ojos, ¿no? O sea, me refiero a que adelante y atrás no puede tener ojos. Lógicamente, él va a concentrarse en su trabajo y no va a estar mirando, pues, ¿no? De repente, qué es lo que está a su alrededor. Si bien es cierto, en la previa podemos identificarlo, pero como ustedes saben, todo es cambiante, ¿no? Entonces, siempre por eso se tiene un observador de fuego, ¿no? Entonces, acá nos dan una recomendación, ¿no? Nos dice, establezca un vigilante de incendios en las áreas donde puedan ocurrir incendios. Continúe la tarea de vigilancia por lo menos de 30 y 60 minutos después de haber completado el trabajo caliente, ya que a veces, sin querer, por ejemplo, esto pasa mucho en lo que es, por ejemplo, también en las papeleras, cae la chispa y ese humito no se nota, no es muy notorio. Pasan los minutos, esto se va agrandando, agrandando, va saliendo ya uno más fuerte hasta que ya se empieza a quemar, ¿no? Y al momento de que se quema, no, lógicamente, si yo tengo material combustible al lado, voy a ocasionar un incendio, ¿no? Por eso siempre es importante que el observador de fuego se quede todavía después de terminar el trabajo. Asimismo, identificar todos los peligros adheridos a las tareas en el ATS, pues, ¿no? ¿No? Es muy importante, ¿no? El ATS con el PETAR van de la mano, ¿no? Entonces, si no contamos con estos documentos, pues de nada. Y normalmente, pues como es un trabajo de alto riesgo, siempre nos van a requerir ello, ¿no? Eh, y bueno, hay que cerciorarnos de que lo que dice el papel se concrete en la realidad, ¿no? Ya que esto, de repente, al ocasionar un accidente, no siempre nos vamos a ir a los documentos. Y en los documentos vamos a ver los permisos, ¿no? Los PETAR, el ATS, si lo identificaste o no lo identificaste, ¿no? Para ello es muy importante que también el supervisor de seguridad, pues, eh, asesore, ¿no? En este caso, a las personas que llenen esta documentación para que
todo esto, toda esta documentación pues sea clara, sea concisa y sea entendible para el trabajador, ¿no? ¿No? Bueno, eso sería por mí todo. Si bien es cierto, los trabajos en cadena también es un tema muy amplio, pero espero que estas pautas que hemos tenido puedan servir, ¿no? Para el mejor entendimiento de nuestras tareas que podamos realizar en el día a día. Asimismo, pues también tienen algunos videos de referencia que se han mandado para que ustedes puedan ver y conocer un poco más acerca del tema, ¿no? Bueno, por mi parte eso sería todo. Mi nombre es Carlos Bartra, supervisor Soma de la empresa Takahashi y le muchas gracias por su atención, ¿no? Gracias.